La memoria, que sería más que la función misma del aparato psíquico, tiene que ver con olvidar, con lo que recordamos, con lo consciente, lo inconsciente, con las representaciones, las imágenes, con las sensaciones. Y bueno, para poder entrar un poquito más en estos conceptos que Freud caracterizó desde estas dos tópicas, que fueron la manera que él pudo representar de un modo científico, descriptivo, para poder decir que hay unas instancias dentro del pensamiento de una persona, dentro de su mente, que van a ser de distintos niveles. Entonces, uno va a ser el nivel del consciente, el otro del preconsciente y del inconsciente, que bueno, eso fue lo que lo llevó a ser el padre del psicoanálisis, el intento de descripción más lo que es el método psicoanalítico, que se basa justamente en tratar de interpretar todo lo que proviene de ese lugar tópico, que es un espacio que podría llamarlo virtual, o sea, no existe un espacio sustancial dentro del aparato psíquico donde uno pueda decir, bueno, acá está el inconsciente, el preconsciente, el inconsciente, pero desde esto de mostrarlo desde las representaciones de estos distintos niveles, uno puede dar cuenta de cómo funcionan estos sistemas, donde después, como hemos visto y ahí vamos a trabajar sobre eso, esto del iceberg, la teoría del iceberg, donde él muestra cómo en la superficie de ese iceberg, que es el bloque de hielo, apenas un 10%, por ejemplo, para poner un número de lo que sale de esa punta del iceberg, va a ser a un nivel consciente, es decir, algo que nosotros vamos a dar cuenta de ese acontecer, de lo que sucede, porque va a tener que ver con todo lo que llega a nuestra memoria a través de lo que vemos, de lo que percibimos. También, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega una información, sucede un hecho agradable, desagradable, estudiamos, recibimos, tenemos una vivencia de algo, charlamos con alguien, en nuestra memoria, depende del nivel de importancia que tengamos nosotros, o que nos llame la atención lo que nos están diciendo, va a pasar por un lugar de la conciencia a un lugar de la preconciencia. Es decir, sobre este nivel de la realidad que tiene la conciencia, para poder ser almacenados y guardados dentro de la memoria, va a pasar por el sistema que Freud lo denominó preconsciente, donde cuando nosotros en el momento que tenemos que recordar algo que nos ha sucedido, por ejemplo el día de hoy o el día de ayer, nosotros podemos traerlo, queda en un nivel apenas debajo de esto, de lo que sería dentro de la profundidad donde se halla este iceberg, está muy cerca, muy próximo a la superficie. Entonces nosotros vamos a recordar con poco uso energético de nuestro psiquismo, ¿no? Porque cuando vamos a hablar de energía psíquica, tenemos que hablar de distintas cantidades de energía. Puede ser en algunos casos elevada, en otros casos media y débil en otros.
lo que trata de mantener este nivel energético se llama homeostasis. La homeostasis es buscar siempre un punto de equilibrio para nosotros mismos, para que podamos estar en una vida en relación con un otro y con nosotros mismos más relajados. Pero este equilibrio nunca se da de un carácter permanente, porque de hecho si uno cuando se logra este equilibrio permanente tiene que surgir otro desequilibrio para luego buscar una acomodación, porque el día que dejamos de tener por ejemplo necesidades que satisfacer, ya sea de alimentación, de deseos, de placeres sexuales y de índole intelectual también, va a pasar que no vamos a tener ninguna necesidad. Y bueno, cuando surge esto vamos a decir que propiamente es la muerte. Cuando ya no hay nada que satisfacer, se queda una homeostasis, digamos, un estado de equilibrio constante donde no hay necesidad ni de adquirir cosas nuevas ni de satisfacer nada, ninguna necesidad. Entonces Freud, eso dentro de esa primera tópica donde describe el funcionamiento del aparato psíquico dentro de los 3 niveles de consciente, preconsciente, inconsciente, va a ampliar en 1923 este funcionamiento de un modo más dinámico. El anterior manejaba las economías, o sea, las fuerzas, las energías que se gastan justamente para poder mantener este equilibrio. Bueno, vamos a abordarlo ahora desde un modelo dinámico donde va a haber una interacción entre el yo, que sería la parte consciente, la que está en la superficie, de la punta de este iceberg. El preconsciente ya va a ser el mediador entre otra instancia, que es la inconsciente, que sería el ello. Este mediador del que estamos hablando está en el estado preconsciente, es el superyo. El superyo, el ego, todo lo que tiene que ver con la conciencia moral, por ejemplo, lo que va a ser como que nos va a decir si lo que vamos a hacer realmente va a estar bien o va a estar mal. Nos va a dar a nuestra conciencia la información de no, esto no se puede, esto sí, pero ¿por qué este preconsciente, este super yo nos va a llevar esto a la conciencia? Porque va a haber una fuerza que va a ser superior, que va a ser la proveniente de esa parte inconsciente que es el ello. El ello sería como el lugar, el reservorio, un espacio donde se acumulan todos los deseos que conscientemente no se pueden satisfacer, porque hay cuestiones que tienen que ver con que uno vive en un mundo en relación con un otro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a un kiosco, tenemos ganas de comer un alfajor, ¿no? No podemos ir, tomar el alfajor, no pagar por él, satisfacer esta necesidad, y porque podríamos llegar a ir presos o tener algún tipo de inconveniente. Estas conductas no son adaptativas al mundo, a la realidad, al vivir con un otro. Por eso, conscientemente desde el ello no va a llegar esta necesidad de satisfacción, pero va a estar este mediador que está siempre latente, o sea, en un constante fluir, digamos, hacia la conciencia. Va a ser cuestiones que van a ser demandas del inconsciente, del ello, que va a querer satisfacerlas, y él va a tener que mediar o restringirlas y hacer una barrera de defensa para que uno directamente no sea todo ello y
y tenga, digamos, el respeto, digamos, y una conciencia moral para no hacer determinadas cosas donde va a influir en la vida de otras personas y va a quedar desadaptado. Bueno, ¿cómo Freud va a conocer el inconsciente? ¿Cuáles son las formas de conocer el inconsciente según Freud? Bueno, son las manifestaciones del mismo. ¿Y cuáles serían las manifestaciones del inconsciente? Bueno, la vamos a tener en los sueños, en el chiste, en los actos fallidos y en los síntomas. Y ahora vamos a explicar un poquito de cada cosa. El chiste, por ejemplo, nosotros tenemos un problema con una persona o no nos cae muy bien. Entonces, en vez de decirle directamente, mirá, la verdad me caes muy mal, ¿qué puede suceder ante eso? Bueno, lo que puede surgir que la otra persona reaccione violentamente y ahí vamos a poder encontrarnos en una situación donde tengamos que pelear, huir de esta situación y bueno, pero para evitar esto, el chiste va a ser una manera de decir, a modo de chiste, mira, la verdad que vos me caes muy mal, y con una carcajada, dicho de una manera quizás más suave, una manera donde disfrace esa sensación, esa ira que uno tiene hacia esa persona o manera de no sentir que tiene un valor para uno. Después lo que va a pasar también lo que es el lapsus, los actos fallidos, y este tiene que ver con lo que olvidamos cuando damos un discurso o los errores en el discurso. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo de literatura donde tenemos que, por ejemplo, hacer un verso, recrear un verso porque estuvimos leyendo algo y nos gusta una compañera, un compañero, y una vez que terminamos de hacer el verso, vamos y hablamos y decimos, la verdad, me gustaría darte este beso a vos. Y bueno, acá lo que quiso decir conscientemente es este verso, pero en su inconsciente, en su parte está manifestando un deseo, una intención, y no la puede controlar desde un modo consciente. Va a venir, va a fluir desde la parte inconsciente. Lo que va a intervenir también es los que se llaman mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Bueno, son mecanismos que actúan en la defensa del yo, justamente para que nosotros vivamos lo más equilibradamente posible. ¿Qué pasa? Si los mecanismos de defensa, que ahora vamos a hablar de ellos, están fallando, lo que van a suceder son síntomas patológicos, síntomas enfermizos quizás, o no tan sanos, digamos, que nos van a llevar va a ser tanta las cuestiones que nosotros no vamos a manejar porque no vamos a tener filtros, no vamos a tener un sistema que va a hacer que nosotros podamos superar y soportar determinadas cosas que nos suceden en la vida consciente y quizás cosas que quizás se remonten de un pasado. Uno de los mecanismos de defensa que podemos ver es en una de las manifestaciones de estas para conocer el inconsciente. Cuando una persona empieza a contar, por ejemplo, en terapia, una terapia psicoanalítica, empieza a comentar sueños donde, por ejemplo, dice haber escuchado la voz de su madre, pero que sin embargo no era su madre a quien veía, sino podría ser una novia. Bueno, esto nos da cuenta después de un análisis que acá obró un mecanismo de defensa que se llama
la condensación. ¿Qué es condensar? Bueno, justamente tiene que ver con hacer una mezcla quizás de distintas imágenes, distintas representaciones puestas en otra persona, pero con las características de una persona que es que realmente uno quiere traer a este deseo. Por ejemplo, bueno, uno perdió, por eso hablamos de la madre, por ejemplo, en el caso de la pérdida de una madre, y pasó un tiempo, y uno siempre un duelo va a quedar, una sensación de desasosiego, de malestar por haber perdido a la madre. Bueno, pasa el tiempo, uno conoce a en caso de que uno se enamore de una mujer, o no hace falta que sea una mujer, puede ser cualquier persona que uno tenga afecto, realmente, y le quiere decir te amo. En ese sueño le dice te amo a esa persona, pero sin embargo la voz que escucha es la de la madre. Bueno, esto da cuenta que quizás sea algo que quedó del pasado inconcluso, algo que quiso expresar el hijo antes que muera su madre, y le está diciendo te amo desde un lugar del afecto, algo que no tiene que ver con un carácter ni sexual, es sexual genital, digamos. Entonces, bueno, este es un mecanismo, el de la condensación. Después, el principal mecanismo, justamente, de todas, de la psiquis humana, va a ser el mecanismo de la represión. Estos contenidos, estas pueden ser situaciones desagradables, que tengamos, o pensamientos conscientes que no lo podamos soportar. Por ejemplo, el deseo de una persona que ya tiene otra relación, sin embargo nuestra amistad justamente hace que esto nos cause una molestia, un displacer, porque nosotros tenemos un cariño, un respeto hacia la pareja de esta persona, y sin embargo es mucho más fuerte este deseo que tenemos hacia la pareja de esta persona, y bueno, ¿qué hacemos? Lo reprimimos, no podemos llevarlo a la práctica. Pues acá es donde funciona lo que sería el super yo, la conciencia, lo moral. Bueno, yo no puedo regirme por este ello que va a querer que yo satisfaga esa sensación, ese deseo que tengo. El yo, en ese momento, ante ese deseo, va a tratar de reprimirlo y va a activar estos mecanismos de defensa. Uno de los mecanismos de defensa también que se trabaja cuando hablamos de este deseo hacia la novia o el novio de nuestra persona amiga, va a ser, por ejemplo, el desplazamiento. Desplazar significa que toda esa sensación, ese deseo que tenemos hacia esa persona, lo terminamos pasando a otra. Y en realidad la persona con la que tenemos ese deseo, ese placer, ese enamoramiento, va a ser con la que no podemos. Lo cual esto, si bien va a ser una salida, quizás lo más esperable, quizás en la conducta de uno, tampoco va a ser sano, porque la persona en la cual uno va a desplazar realmente no va a ser la persona amada, y bueno, acá lo que va a pasar es que esto sería injusto, digamos, ¿no?, para la otra persona. Pero bueno, normalmente en la vida suceden estas cosas. Si hablamos de esta misma situación, del deseo que tenemos hacia la pareja de nuestra persona amiga, podemos decir que podemos hacer una formación reactiva. Es decir, es todo lo contrario a lo que sentimos. Nosotros vamos a decirle a mi amigo, la verdad que me cae muy mal tu novia,
o tu novio me cae muy mal, no me cae bien. Entonces es una forma de encubrir ese deseo que tenemos a la persona y creyéndonos conscientemente qué es lo que sentimos, porque en realidad ese deseo lo tenemos reprimido y quizás conscientemente no sabemos, no nos damos cuenta que hay un amor ahí. Es como realmente actúa tan espontáneamente a veces los mecanismos de defensa que nuestra parte consciente no da cuenta de eso. Entonces lo que nos va a producir es un rechazo hacia lo que realmente nos generaría un placer satisfacer. Vamos a dar la misma explicación como otro mecanismo de defensa. Dentro de esta relación donde tenemos este impulso, esta necesidad, este deseo hacia esa persona que no podemos llegar a satisfacer por esta conciencia moral impuesta por el super-yo, que va a ser la de la proyección. Vamos a proyectar, por ejemplo, en vez de proyectar este afecto, este cariño hacia esa persona, lo vamos a proyectar pensado en nosotros mismos. Vamos a decir, y esto se va a dar de carácter inconsciente también, es decir, nosotros tenemos ese deseo, esa sensación hacia esa persona, pero lo que vamos a decir conscientemente, y lo vamos a sentir de hecho, es que esa persona es la que tiene el deseo hacia nosotros. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de evitarlo, tratar de decir que eso no es parte nuestra, sino que es la otra persona la que tiene ese deseo hacia nosotros. Que en algún caso puede ser real o no, pero lo que es la proyección sería eso, poner en otro los sentimientos y las sensaciones que uno tiene. Seguimos ampliando dentro de esto que reprimimos, este deseo inconsciente, este deseo que tenemos hacia la otra persona, está el mecanismo de la negación. Puede suceder lo siguiente. Vas directamente y le decís a esta persona la verdad, desearía estar con vos y directamente vas y quieres darle un beso o algo. Lo que puede pasar acá que la otra persona responda con una cachetada, responda con un empujón, y lo que vamos a hacer nosotros es, cuando esta persona le cuenta a su pareja que nosotros fuimos inquisidores y le dimos un beso, nuestro amigo nos va a increpar, nuestra amiga, y nosotros le vamos a decir que no sucedió nada, que eso no ocurrió. Vamos a negar esa realidad que aconteció. Es un mecanismo de defensa justamente, es una evasión de esa realidad. El aislamiento es otro mecanismo de defensa. Bueno, acá podemos hablar de que, yo deseo a esta persona, no puedo, por esta conciencia, por cuestiones de respeto hacia esa amistad, no puedo llegar a superarlo, no puedo vivir en esa situación donde yo voy a estar deseando a la pareja de mi amiga, de mi amigo. Entonces lo que voy a hacer es aislarme justamente, me mudo a otro lugar, corto la amistad, si no directamente no me encuentro más con las personas para no atravesar ese momento, esa situación displacentera, que va a ser el de reprimirnos justamente y no poder hacer lo que nos gustaría, que es llegar a estar con esa persona. Ese es tenemos el mecanismo justamente del aislamiento. ¿Qué puede suceder? Esto después vamos a trabajar en las actividades que yo les voy a subir a continuación, después de esta presentación. Hay una cuestión que se llama, el retorno de lo reprimido. Todo esto que reprimimos podemos
utilizar estos mecanismos de defensa para que de alguna manera sean disfrazados y no sean puestos en acción de una manera de donde podamos llegar a tener problemas. Por eso actúan estos mecanismos. Pero hay un mecanismo de defensa que es el que vamos a desarrollar a lo último, y en este van a trabajar ustedes y vamos a trabajar entre todos, es el de la sublimación.